historia no me pertenece, le pertenece a Lemonic 939 de fanficción, y vayan a darle apoyo para que siga actualizando y nos siga trayendo estas maravillosas historias. En la descripción voy a dejar link de la historia y del autor para que lo vayan a seguir. Sin más nada que decir, comencemos. Capítulo 21. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegra oír eso. A mí también me va bien. Gracias por preguntar. Ahora, el último capítulo lo dejamos con un final muy intenso, naturalmente todos queremos ver qué pasa después. Y para que eso suceda, debemos leer este capítulo. Así que vamos a leer este capítulo, cerdos inmundos. Ignoren las maldiciones, me siento muy agresivo hoy. Comenzar. A medida que el polvo comenzaba a asentarse, las figuras dispersas por el coliseo se levantaron gradualmente del suelo. Gemidos y murmullos llenaron el aire mientras los espectadores, dioses y mortales por igual, se recuperaban de la onda expansiva que los había abrumado momentáneamente. Freyr, sacudiéndose la suciedad de la ropa, dejó escapar un profundo suspiro. Esos dos deberían aprender a bajar un poco el tono, comentó con un tono entre exasperación y un toque de admiración. Loki, siempre entusiasta del caos y el entretenimiento, respondió con una sonrisa burlona. ¿Pero dónde estaría la diversión en eso? El encanto de esta batalla reside en su intensidad e imprevisibilidad. Mientras conversaban, una densa capa de polvo aún flotaba en el aire, ocultando la arena y proyectando una sombra fantasmal sobre la escena. Las reacciones de los demás dioses y diosas fueron muy diversas. Muchos estaban en shock, con expresiones que mezclaban asombro y preocupación al contemplar la magnitud de la devastación. En lo alto de los asientos VIP, la mirada de Odín era pensativa y aguda mientras examinaba la integridad estructural del coliseo. Su mirada penetrante notó que las runas que había colocado, símbolos antiguos destinados a reforzar la durabilidad de la arena, casi habían colapsado bajo la inmensa fuerza de la batalla. Las grietas se extendían por la piedra, y secciones de la arquitectura mostraban signos de gran tensión. Volviendo su atención al centro de la arena, aún cubierto de polvo, el rostro de Odín pasó de la preocupación a una creciente sensación de asombro. ¿Sabías que Naruto poseía tanta fuerza? Le preguntó a Graifia, con una mezcla de curiosidad y respeto en su voz. Graifia, que había estado observando con los ojos abiertos el campo de batalla envuelto en nubes, pareció sobresaltarse por la pregunta de Odín. El estoicismo habitual que caracterizaba su comportamiento desapareció, reemplazado por una visible sorpresa. No lo sabía, admitió con un tono de incredulidad. Sabía que era poderoso, pero esto supera cualquier expectativa. A su alrededor, la multitud empezó a murmurar y a zumbar. La sorpresa inicial dio paso a una charla excitada y a fervientes discusiones sobre la exhibición de poder que acababan de presenciar. Los dioses y diosas, tan a menudo alejados de los asuntos de los mortales, o mortales en este caso, se vieron arrastrados al espectáculo, su compostura divina perturbada por la magnitud de la batalla. Cuando el polvo se asentó y los últimos ecos de su poderoso choque se desvanecieron, el centro de la arena presentó una escena de resistencia épica. Naruto y Thor apenas se mantuvieron en pie, sus cuerpos soportando el severo impacto de su enfrentamiento. La electricidad todavía recorría el cuerpo de Naruto, causando que sus músculos se contrajeran incontrolablemente y dolorosamente, mientras el vapor se elevaba de él en volutas etéreas, pintándolo como un guerrero espectral debilitado después de la batalla. Grandes moretones de color negro violáceo también resaltaban ciertas áreas de su cuerpo, las marcas que Thor le había dejado en esta batalla. Thor, por su parte, tenía aún más moretones que Naruto, si cabe. Era un lienzo de moretones negros y azules, igual que su oponente, pero mucho peor. Y su brazo izquierdo se llevó la peor parte del choque, desfigurado y gravemente dañado, de tal manera que el dios del trueno se vio obligado a descansar al menos un par de días para sanar. La sangre corría desde los cortes y heridas de ambos luchadores, goteando sobre el piso ya manchado de la arena. Su condición física, por así decirlo, definitivamente no estaba en su mejor momento en ese momento. A pesar del dolor y la fatiga que se reflejaban en sus rostros, al encontrarse de nuevo, los labios de ambos guerreros se curvaron en sonrisas desafiantes. Empezaron a tambalearse el uno hacia el otro, sin dejarse intimidar por las heridas que habrían abatido a seres inferiores. La multitud, que había observado con horror y admiración, se quedó sin aliento y murmuró entre sí. Sus reacciones eran una mezcla de asombro y profunda preocupación. Antes de que los guerreros pudieran reunirse nuevamente en el centro, la voz dominante de Odín resonó por todo el coliseo, resonando con tal autoridad que detuvo momentáneamente el aire. Este combate queda en empate.
anunció Odin con voz atronadora y los ojos entrecerrados, alternando entre su hijo y el invitado shinobi. Ambos han demostrado tener un corazón de guerrero, pero la sabiduría para ceder también es una virtud. Aprendan a detener sus puños, incluso en el fragor de la batalla. Ante el decreto de Odin, el Coliseo estalló en una ovación estruendosa, celebrando la increíble demostración de valor y resiliencia. Naruto, sin embargo, no pudo ocultar su decepción, haciendo un puchero. ¿Un empate, después de todo eso? Murmuró en voz baja, aunque las palabras fueron captadas por el atento oído de Thor. La risa de Thor, profunda y contagiosa, se extendió por toda la arena mientras se acercaba a Naruto. Con jovialidad fraternal, le dio una palmada en la espalda al shinobi, casi derribándolo con la fuerza amistosa. Ah, Naruto. Solo tú te enfrentarías a un dios y aún así te sentirías apenado por no haber obtenido una victoria absoluta, rió Thor entre dientes, con voz divertida. Luego abrazó a Naruto con fuerza, rodeándolo con su enorme y fornido brazo. Hoy sí que fue un día estupendo, declaró Thor en voz tan alta que los que estaban cerca lo oyeron. Pocos pueden presumir de haber llevado a Thor al límite y haber vivido para reírse de ello. Naruto, atrapado en el fuerte abrazo, soltó una risita, y su decepción inicial se desvaneció ante la genuina calidez de la camaradería de Thor. Supongo que tienes razón, admitió, dándole una palmadita a Thor en el brazo. No todos los días puedes destrozar cosas con un dios y salir con vida. Thor lo soltó del abrazo, retrocediendo con una sonrisa aún en los labios. Y no todos los días un dios encuentra a un igual en un mortal. Ahora somos hermanos en la batalla, Naruto. Pase lo que pase, me alegra haberte conocido hoy en este campo. La multitud, al presenciar este intercambio, sintió una oleada de calidez colectiva. Incluso los dioses y diosas presentes, inicialmente aturdidos por el potencial destructivo del duelo, ahora sonrieron y asintieron en señal de aprobación. Sus aprensiones anteriores se aliviaron por el evidente respeto mutuo y la floreciente amistad entre los dos poderosos guerreros. Odin, al observar la camaradería y el espíritu deportivo que se mostraban allí abajo, sintió una oleada de orgullo. Sentado en su alta posición, el padre de todo comenzó a aplaudir. El sonido, resonante y claro, resonó por todo el Coliseo. Y ese fue el catalizador que hizo que todos lo siguieran, con la aprobación de la multitud alta y clara. Hoy fue un buen día. XXXX ahora en la enfermería, liberado de las garras de la enfermera particularmente celosa, que había atendido sus heridas con un toque poco gentil, Naruto dejó que sus ojos se cerraran, saboreando un momento de paz mientras el agotamiento lo invadía. La habitación estaba bañada por una luz suave y difusa que proyectaba sombras suaves sobre el sencillo mobiliario. El pitido de los monitores médicos proporcionaba un fondo rítmico a sus cansados pensamientos, recordándole el desgaste de la batalla en su cuerpo. Una risita rompió el silencio, sacando a Naruto del sueño. Al otro lado de la habitación, Thor, acostado en otra cama, lo observaba con una sonrisa divertida. ¿Sabes, Naruto? Este cansancio después de una batalla bien librada es una recompensa, dijo, con un ligero eco en la enfermería, por lo demás silenciosa. Naruto soltó una risita, que rápidamente se convirtió en una mueca de dolor al sentir un intenso dolor en las costillas. Normalmente estaría de acuerdo, respondió con voz tensa, pero esa enfermera, es otra cosa. No le hace gracia lo que viene después. La risa de Thor llenó la habitación, un sonido rico y resonante que contrastaba marcadamente con la esterilidad clínica del entorno. Ah, la enfermera Dagny, suspiró, sin dejar de reír. Tiene buenas intenciones, de verdad. Pero puede ser un poco intensa. Cree que es su deber asegurarse de que no solo nos curemos, sino que recibamos el castigo suficiente para considerar las consecuencias la próxima vez. Naruto tarareó en señal de acuerdo, moviéndose ligeramente para encontrar una posición menos dolorosa. Supongo que solo está haciendo su trabajo, murmuró, cerrando los ojos brevemente antes de volver a abrirlos, mientras la habitación se sumía en un silencio confortable. El silencio duró poco. Thor, cuya mirada se había desviado hacia el techo, se volvió hacia Naruto con una expresión ahora curiosa. Entonces, Naruto, ¿cómo llegaste a ser tan fuerte? No muchos pueden enfrentarse a un dios y salir airosos, y no es mi intención ofenderte, pero eres un mortal sin equipo sagrado. Alguien como tú con este nivel de poder es inaudito, añadió Thor. No te preocupes, respondió el shinobi con naturalidad. No me ofendo. Aunque, para responder a tu pregunta, al abrir los ojos, Naruto volvió a mirar a Thor con una mirada introspectiva. Era una necesidad, comenzó lentamente, cada palabra impregnada de recuerdos. Tengo gente que proteger.
Ser fuerte es la única opción cuando su seguridad está en juego. Thor asintió solemnemente, su habitual exuberancia atenuada por la gravedad de las palabras de Naruto. La comprensión entre ellos trascendía sus mundos, arraigada en el terreno común del deber y la protección. Su momento de reflexión se vio interrumpido cuando la puerta de la enfermería se abrió silenciosamente. Odín entró, llenando el espacio con un aire de majestuosa preocupación. Su mirada, cálida pero penetrante, oscilaba entre su hijo y el joven shinobi. ¿Cómo estamos, caballeros?, preguntó con una mezcla de calidez y autoridad en su voz. Naruto levantó el pulgar, esbozando una sonrisa cansada pero sincera. Sigue coleando, dijo con tono desenfadado. Thor, que se había sentido momentáneamente dominado, recuperó su actitud bulliciosa. Estoy listo para celebrar con hidromiel, declaró en voz alta, resonando en las paredes. Odín puso los ojos en blanco ante el espíritu indomable de su hijo y se acercó a la cama de Thor, golpeándolo en el vientre con su bastón. Celebra después, sana ahora, lo reprendió. Thor jadeó ante el inesperado golpe, cubriéndose el lugar con la mano mientras hacía una mueca de dolor. Al otro lado de la habitación, Naruto, que se había incorporado para ver la interacción, estalló en carcajadas. El dolor le ardía en el pecho con cada risa, pero la gracia del momento era demasiado buena para dejarla pasar. Thor miró con enfado a Naruto, quien seguía riendo a pesar de sus heridas. Parece que crees que solo yo sufriría las consecuencias de nuestra batalla, refunfuñó Thor, con una voz teñida de fingida indignación. La risa de Naruto se apagó al tiempo que arqueaba una ceja divertido y miraba al dios postrado en cama. Es porque no hay consecuencias para mí, replicó con una sonrisa pícara. La sala quedó en silencio por un instante, una pausa en su intercambio verbal. Entonces, lentamente, una amplia sonrisa victoriosa y condescendiente comenzó a dibujarse en el rostro de Thor. Se inclinó ligeramente hacia adelante y su voz se convirtió en un murmullo, cargado de implicación. Graifía. El efecto fue instantáneo. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par, la confusión y un atisbo de pánico se intensificaron cuando la palabra de Thor dio en el blanco. No sé de qué estás hablando, balbuceó Naruto, mientras su fachada de confianza se desmoronaba. Es noticia pública, continuó Thor, cada palabra deliberada y cargada de alegría, que el día que ambos llegaron, Graifía los castigaba tirándoles de la mejilla mientras exploraban Asgard. Observó con satisfacción cómo la incomodidad de Naruto aumentaba, y su sonrisa burlona se convirtió en una amplia sonrisa. Ahora bien, no puedo afirmar que sepa lo unidos que son, pero sospecho, por lo que he oído y visto, que se quieren. E imagina cómo se siente ella, sabiendo que tu hospitalización se podría haber evitado si hubieras sido más consciente. Thor terminó su broma con una carcajada arrogante y complácida, deleitándose con el horror visible que se dibujaba en el rostro de Naruto. Oh, qué sorpresa cuando se entere de esta pequeña escapada. Naruto, comprendiendo plenamente las implicaciones, lanzó un grito de horror. La comprensión lo golpeó como un maremoto. Oh, no, me va a matar, exclamó, imaginando la mirada severa y decepcionada que seguramente le aguardaría una vez que Graifía se enterara de su situación. Peor aún, los pellizcos. Odín, que observaba el intercambio desde un lado, simplemente negó con la cabeza y sonrió. La expresión del padre de todo era de diversión mezclada con ternura paternal. Ser joven y aún aprender a tener consecuencias. Reflexionó en voz alta, con la sabiduría de siglos. Thor, aún riendo, le dio una palmadita a Naruto en el hombro. No temas, Naruto. Todo forma parte de volverse más sabio. Pero quizás, añadió con un susurro conspirativo, un poco de previsión la próxima vez podría ahorrarte algo más que dolor físico. Si tan solo pudieras seguir tu propio consejo, pensó Odín, exasperado, pero por lo demás permaneció en silencio y simplemente siguió escuchando, divertido. Naruto gimió, hundiéndose en la almohada. La próxima vez, tendré que ganar sin acabar aquí, murmuró, medio en broma, medio en serio, ya planeando cómo evitar desenlaces similares en el futuro. Si alguna vez tuvieran otra batalla, por supuesto. Y la verdad era que Naruto quería otro en un futuro cercano. La batalla en la que había participado hoy le había abierto los ojos a algunas de las debilidades que necesitaba cubrir, y Naruto solo iba a mejorar a partir de ahí. Sería inaceptable a sus ojos no hacerlo. La risa de Thor volvió a llenar la sala, resonando con la alegría de la camaradería forjada en la batalla y las bromas. Ese es el espíritu, exclamó. Siempre mirando hacia adelante, siempre aprendiendo. Encajarás perfectamente aquí en Asgard, Naruto.
Naruto sonrió ampliamente, sintiendo la camaradería entre ellos. Gracias, Thor. Qué amable de tu parte decirlo, amigo. Justo cuando Thor estaba listo para corresponder, la voz profunda y autoritaria de Odín interrumpió su intercambio alegre, atrayendo instantáneamente la atención de la sala. Si bien aprecio los lazos cada vez más profundos de hermandad y amistad, comenzó Odín, con un tono que transmitía el peso de la realeza, ahora no es momento para celebraciones prolongadas ni para una recuperación jovial. La expresión de Thor rápidamente se transformó en un puchero, sus rasgos marcados por una molestia juguetona pero sincera. Cruzó los brazos con un gesto teatral, su postura exagerada en fingida protesta. Padre, siempre tiene que intervenir en estos momentos. Estábamos llegando a la parte buena, refunfuñó, con una mezcla de broma y leve irritación en su voz. Odín permaneció impasible, con los ojos brillantes, una mezcla de diversión y severidad. La necesidad dicta mi momento, Thor. Sif ha solicitado explícitamente tu regreso cuanto antes. No está nada contenta con las aventuras de hoy, explicó con voz severa, pero con un dejo de empatía. Thor abrió mucho los ojos, y una mezcla de sorpresa y preocupación se reflejó momentáneamente en su habitual confianza. Bueno, eso sí que suena a que me espera una reprimenda, murmuró en voz baja, consciente de la inevitable reprimenda que le esperaba en casa. Sin más preámbulos, Odín hizo un gesto elegante y una gran matriz rúnica apareció debajo de la cama de Thor. Los intrincados patrones brillaban con una luz etérea, anunciando la magia de teletransportación en acción. Adiós, hijo, declaró Odín, justo cuando las runas se activaron con un destello brillante, llevándose a Thor para enfrentar su destino con Sif. Dejado solo en el repentino silencio, Naruto se recostó en su asiento, con expresión de divertido desconcierto. Observó cómo el espectáculo mágico se desvanecía, dejando un tenue rastro de runas nórdicas en el aire que se disipaba lentamente como niebla. Odín, al notar la mirada perpleja de Naruto, añadió con tono paternal, Sif, al igual que tu Graifia, tiene sus propias maneras de lidiar con la preocupación. Ha entrado en lo que podríamos llamar el modo de esposa preocupada. Su intención es asegurarse personalmente de que la recuperación de Thor sea rápida e ininterrumpida. La frase tu Graifia provocó un cálido rubor en las mejillas de Naruto, mientras el recuerdo de sus singulares métodos de curación inundaba su mente. Odín, al percibir el sutil cambio en el comportamiento de Naruto, soltó una carcajada antes de que su expresión se transformara en una de seriedad contemplativa, casi demasiado rápido. Odín hizo una pausa, entrecerrando ligeramente los ojos como si estuviera concentrado en un pensamiento lejano. Naruto se tensó al percibir el cambio en la atmósfera. Entonces, sin más preámbulos, planteó su pregunta. ¿Culo o tetas? Naruto parpadeó, desconcertado por la abrupta e inesperada pregunta. El suspenso, antes pesado y siniestro, se hizo añicos bajo el peso de un debate tan trivial pero extrañamente serio. Aunque a medida que la conmoción comenzaba a disminuir, el shinobi permaneció impasible, pero finalmente accedió a la petición / preguntas del padre de todo. Culo. Culo sobre tetas, cualquier día. El rostro de Odín se iluminó con una mueca ceñuda, aunque era evidente que lo decía en broma. Una elección respetable, admitió, pero consideren las numerosas virtudes de esta última. Poseen cierto significado estético y simbólico. Supongo, Naruto se encogió de hombros. Y sí que me gustan las tetas, pero para mí, el culo siempre ha sido más atractivo. El padre de todos asintió. Es justo, no se puede culpar a un hombre por desviarse del camino recto y correcto cuando yo fui así una vez. A Naruto le llevó un buen rato comprenderlo antes de tararear, inseguro pero con cierta confianza en su teoría. ¿Así que antes te gustaban los culos? Lo era, muchacho, admitió Odín con cierta vergüenza, para gran disgusto del shinobi. Pero después, mis ojos se iluminaron y pude comprobar la verdad. Las tetas son superiores a los culos. Esa es mi convicción. Naruto negó con la cabeza en desacuerdo. El culo es superior a las tetas, no al revés. Las palabras no lograron describir la decepción que sintió el líder asgardiano por la preferencia del mortal cuando se trataba del frívolo asunto de las atracciones físicas, pero Odín rápidamente dejó de lado tales trivialidades, centrándose en cambio en el verdadero propósito de por qué había venido aquí. La mirada de Odín perdió su tono juguetón al acomodarse en la silla junto a la cama de hospital de Naruto, adoptando la solemnidad propia de un dios de su estatura. Dejando de lado el tema, he venido porque creo que tienes preguntas para mí. Preguntas que no has tenido la oportunidad de hacerme desde que entraste en Asgard.
Naruto asintió solemnemente en respuesta. Sí, señor Odin. Tengo preguntas y espero que usted tenga las respuestas que busco. El dios nórdico se inclinó ligeramente hacia adelante, indicando que toda su atención estaba en el joven shinobi. Entonces habla, joven Naruto. ¿Qué impulsa a un guerrero de otro reino a buscar los salones de Asgard? ¿Qué preguntas tienes para mí? Bueno, es un poco complicado. Y a partir de ahí, Naruto reveló la verdad sobre su origen, detallando los eventos previos a cuando aterrizó en este mundo hasta cuando un misterioso portal se formó debajo de él. Cualquier detalle relevante que le vino a la mente, Naruto lo contó. Odin absorbió la explicación dada, interrumpiendo solo alguna pregunta aquí o allá. Aprender todo esto, fue extraordinario y extremadamente interesante. Como alguien que se enorgullecía de ser un gran conocedor de temas en general, lo que el rey dios nórdico había aprendido era algo que encontraba enormemente fascinante. Y eso es todo. Como mencioné, antes estuve con la líder de la facción de vampiros y, por desgracia, no tenía una solución para mi problema. La verdad es que dudo que nadie, salvo unos pocos, pueda ayudarme. Naruto hizo una mueca al admitirlo. Odin se acarició la barba pensativo, asimilando la riqueza de información que Naruto acababa de compartir. La sala quedó en silencio por un instante, mientras contemplaba la compleja historia de portales y viajes inesperados entre mundos. Su mirada, profunda y penetrante, parecía atravesar pensamientos distantes antes de volver a posarse en el joven shinobi con un peso palpable de consideración. Naruto, el viaje que describes y las fuerzas en juego, es un asunto de lo más inusual y complejo, comenzó, con voz grave por la gravedad de la situación. Puede que pase un tiempo considerable antes de que pueda encontrar una posible respuesta que te ayude a regresar a tu mundo. Y, siendo totalmente sincero, no estoy seguro de que tengamos éxito. Naruto se había preparado para esta posibilidad, pero oírla confirmada aún lo desanimaba. A pesar de ello, logró mantener la compostura y asintió en señal de comprensión. Gracias por su honestidad, señor Odin. Aprecio su disposición a intentarlo. Al comprender lo que le pasaba al rubio, la expresión de Odin se suavizó y colocó una mano suave y tranquilizadora sobre el hombro de Naruto. Fue un gesto reconfortante, lleno de calidez y empatía. Has demostrado gran coraje y determinación, Naruto. Es justo que haga lo que pueda para ayudarte, dijo, con una sinceridad que resonó profundamente en el silencio de la enfermería. Naruto esbozó una pequeña sonrisa, aunque algo incómoda. No hace falta decirlo, pero si necesitas mi ayuda en cualquier cosa, bueno, ya te haces una idea, estoy listo para ayudarte. Eso hizo que Odin sonriera y asintiera suavemente antes de darse la vuelta para marcharse, caminando lentamente hacia la entrada. Se detuvo en la puerta, su silueta enmarcada por la tenue luz del pasillo. Miró a Naruto por encima del hombro, entrecerrando los ojos ligeramente como si estuviera armando un rompecabezas. Este portal que describiste y las circunstancias de tu llegada, sugieren la participación de un ser extremadamente poderoso o un grupo poderoso. Dado lo que me has contado, empezaré a investigar y a teorizar sobre quién podría ser el responsable. La sala volvió a quedar en silencio, con el peso de las palabras de Odin flotando en el aire como una densa niebla. Naruto asimiló esta nueva información, y un destello de esperanza se encendió en su interior en medio del torbellino de incertidumbres. La voz de Odin rompió el silencio de nuevo, esta vez con más firmeza. Si encontramos al responsable de traerte aquí, es lógico que esa misma entidad tenga el poder de traerte de vuelta. Naruto levantó la vista. Sus ojos reflejaban una mezcla de gratitud y renovada determinación. Gracias de nuevo, señor Odin. Cualquier ayuda que pueda brindarnos, significa mucho. El padre de todo asintió, con una sonrisa solemne pero alentadora en su rostro. No es ninguna molestia. Al fin y al cabo, somos aliados en este misterio, afirmó con un deje de resolución en la voz. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación, desapareciendo en el pasillo tenuemente iluminado. Al quedarse solo, Naruto se recostó en la almohada, exhalando un suspiro audible que parecía reflejar la profundidad de su confusión interior. La enfermería, con su suave iluminación ambiental y el silencioso zumbido de la magia asgardiana, se sentía inusualmente opresiva mientras lidiaba con sus pensamientos. La frustración de no encontrar un camino claro para regresar a las naciones elementales palideció en comparación con la lucha emocional que se libraba en su interior. El corazón de Naruto se encogió al pensar en irse. Dejar atrás no solo a cualquier amigo, sino a aquellos que se habían convertido en su familia de maneras que nunca había anticipado.
Rias y Akino, las dos primeras amigas que hizo en este extraño mundo, eran más que simples compañeras. Eran de las almas más amables que había conocido, y siempre estuvieron ahí para apoyarlo con su amabilidad. No hacía falta decirlo, pero Naruto las apreciaba profundamente. Luego estaba el resto del grupo Gremor y Enkuo, quienes lo habían recibido con los brazos abiertos y habían llegado a disfrutar de su compañía. Por supuesto, estaba Graifia, quien se había vuelto muy importante para él, una persona a la que había jurado ser su mejor amigo. Tampoco podía olvidarse de la madre y la hija, Akasa y Moka, quienes lo habían acogido como a uno de los suyos. Y más recientemente, su círculo se había ampliado para incluir a personajes como el panteón nórdico. Thor, con su encanto desbordante, era como el hermano mayor molesto pero adorable que nunca tuvo. Loki, el embaucador, conectó con él como pocos, compartiendo con él un vínculo de comprensión y picardía. Y él, que era bastante agradable y serena, aportaba una presencia serena a su caótica vida. Freyr, Baldur, Tyr. Cada uno le había mostrado facetas de amistad y hermandad que atesoraba profundamente durante sus pocos días de estancia allí. La idea de no volver a verlos le provocó un dolor agudo en el pecho, una manifestación física de su angustia emocional. Naruto era dolorosamente consciente de su dilema, dividido entre el deber de regresar a su mundo original y la felicidad que había encontrado aquí. Porque si miraba las cosas de forma realista, incluso si Naruto lograba encontrar una manera de regresar a casa, la probabilidad de poder regresar aquí era absolutamente mínima. Elegir regresar a la nación elemental era, en esencia, abandonar y dejar atrás a todos los amigos que había hecho aquí en este mundo. Naruto estaba descubriendo por las malas que no se puede tener lo mejor de ambos mundos, o en este caso, no se puede tener ambos mundos. ¿Por qué debería siquiera preocuparme por mi deber hacia un hogar que a menudo me ha despreciado? Se preguntó en voz alta, con palabras amargas flotando en el aire. Las naciones elementales no siempre habían sido amables con él. Sus primeros años estuvieron marcados por el aislamiento y la incomprensión debido a la carga del Kyuubi sellado en su interior. Mientras yacía allí, reflexionando, Naruto consideró la cruda realidad de la decisión. En cualquier caso, estaría abandonando a la gente, ya fuera a quienes habían permanecido en su mundo original o a los amigos que había hecho aquí, quienes solo le habían mostrado amabilidad y aprecio. Era difícil imaginar dejar atrás conexiones tan genuinas. Más que simplemente encontrar el camino de regreso a casa, Naruto se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión que podría significar un viaje sin retorno. Esta comprensión fue abrumadora. Era una decisión que cargaba con el peso de dos mundos sobre sus hombros. Naruto se incorporó, presionándose las palmas de las manos contra los ojos, intentando reprimir la abrumadora sensación. La decisión que tenía ante sí era monumental. ¿De verdad podría elegir un mundo sobre el otro? ¿No habría una manera de conectarlos? Lo dudaba mucho, dudaba de la idea de poder elegir ambas cosas. En realidad, todo se reducía a una elección. La gente de Konoha, la gente de su hogar y los lazos que había forjado allí con todo su esfuerzo, o la familia y los amigos que encontró aquí, en un mundo que no era el suyo. Pero necesitaba decidir pronto porque cuanto más permanecía en una encrucijada, más caótico se volvía todo. Y aunque fue una píldora amarga de tragar, Naruto sabía que necesitaba crecer, le dolía cuando no podía defender sus principios, pero el hecho era que iba a decepcionar a las personas que tenían fe en él con cualquiera de las decisiones que eligiera. La elección de qué mundo llamaría ahora su hogar. Eso era lo que necesitaba decidir. Y pronto. Naruto suspiró cansado y cerró los ojos. Fin. Capítulo 22. Sorber. Ya ha pasado un tiempo, muchachos. Nos estamos acercando al final de este arco, fue todo un viaje. Me gusta pensar que este arco, aunque todavía corto, fue bastante disfrutable para todos ustedes. De todos modos, todavía nos queda un poco antes de seguir adelante. Así que vayamos directo al grano. Comenzar. Graifia, no hay necesidad de medidas drásticas, dijo Naruto con una sonrisa forzada. La tensión en su voz delataba su incomodidad mientras la criada simplemente lo observaba con una calma inquietante, lo que le hizo tragar saliva con nerviosismo. Su intento de humor se disipó rápidamente bajo su severa mirada. ¡Ay! Gritó mientras Graifia, ignorando su súplica de clemencia, le pellizcaba la mejilla con fuerza y la retorcía con crueldad. Su agarre era firme e inflexible, y lo sostuvo durante unos segundos agonizantes antes de soltarlo. Te lastimarás a menudo. Lo entiendo, comenzó con un tono sereno pero con un toque de severidad, pero lo que no entiendo es tu persistente negativa a permitirte sanar eficazmente.
Naruto se frotó la mejilla, intentando sonreír a pesar del escozor. Supongo que no me gusta quedarme sentado, ¿sabes? Evidentemente, su intento de humor fracasó a juzgar por la expresión ilegible de Graifia. Puede ser, pero tu antipatía no es excusa para la negligencia, sobre todo en lo que respecta a tu propio bienestar. Después de su conversación con Odin, llena de pesadas revelaciones y tranquilos entendimientos, Naruto sintió una energía inquieta corriendo a través de él. Necesitando espacio para pensar y quizás un poco de normalidad, había salido sigilosamente de la habitación del hospital, con la intención de retirarse al entorno más familiar y reconfortante de sus aposentos. Sin embargo, la realidad de su vivienda le recordó vívidamente al entrar en la habitación y encontrar a Graifia allí, de pie junto a su cama, con los brazos cruzados y la frente de frente hacia él. Aparentemente esperando su escape de la sala médica. Considerando que estaban en la privacidad de su habitación, Graifia no sintió la necesidad de vestirse profesionalmente y como siempre, la plateada lucía exquisitamente hermosa y atractiva. Vestido únicamente con un par de sujetador y bragas de encaje azul a juego, a Naruto le costó mucho apartar la mirada de su figura, apenas levantando la vista para encontrarse con el par de orbes plateados. Y ni siquiera Jiraiya del cielo podría reírse de la lucha de su estudiante por controlar sus impulsos de verse como el super pervertido, estaría demasiado ocupado mirando lascivamente los pechos gordos y lechosos de la criada y esos muslos bien formados como troncos de árbol. Afortunadamente, Naruto no era Jiraiya, tenía una voluntad lo suficientemente fuerte como para evitar mirar hacia abajo, aunque por poco no le brotó ninguna hemorragia nasal, y por tanto, estaba consciente. Pero estar despierto puso de relieve un conjunto diferente de problemas que iba a enfrentar, lo cual se hizo evidente cuando Graifia se movió rápido, sus acciones veloces y precisas, agarrando y cargando su cuerpo aún exhausto antes de inmovilizarlo sobre la cama. Ella se cernía sobre él, con las manos a ambos lados de su cabeza, sujetándolo firmemente, con una mirada penetrante y carente de calidez. «Sabía que vendrías», dijo Graifia, con una mezcla de resignación y un leve reproche en su voz. «Ignorar las órdenes de la enfermera parece ser tu hábito». Naruto rió débilmente, aunque su cuerpo se tensó ante su escrutinio. «No puedes culpar a un hombre por querer dormir en su propia cama, ¿verdad?» Graifia suspiró audiblemente, y su frío exterior se quebró ligeramente al mirarlo. «No es tu preferencia por la comodidad lo que me preocupa. Es tu desprecio por tu salud. No disfruto verte sufrir, Naruto». Sus palabras lo recorrieron con una punzada de culpa, y se estremeció, no por el dolor físico, sino por la sinceridad de su tono. Antes de que pudiera responder, la actitud de Graifia se suavizó aún más y se inclinó, cubriéndolo con su cuerpo. Su cuerpo estaba cerca, su tacto era delicado al iniciar la técnica de sanación mediante el contacto corporal. El calor de sus manos se filtró en su piel, frotando sus hombros, su espalda y sus brazos, aliviando los dolores y molestias que persistían debajo de la piel. «Tienes que cuidarte mejor», susurró, con su aliento fresco en la oreja. «No solo por ti, sino por todos los que te quieren». Naruto sintió que la tensión comenzaba a desaparecer de su cuerpo, no solo por la curación, sino por el consuelo de su presencia. «Lo sé, Graifia. Lo intentaré. Pero solo quería moverme porque me sentía inquieto, es difícil, ¿sabes? Me siento tan atascado». Aunque no había querido admitirlo, una vez revelado, las palabras brotaron de él sin pensarlo. «No sé, me siento perdido, cansado. Quiero volver a casa, pero al mismo tiempo, hay una parte que no quiere, todo esto es agotador y me siento exhausto. Y no sé qué hacer ahora mismo». Suspiró. «Es como si estuviera atascado y no supiera cómo salir, ¿sabes?» Graifia guardó silencio un momento mientras continuaba su curación, moviendo las manos con la soltura de la práctica. «Entiendo más de lo que crees», dijo finalmente en voz baja. «Pero Naruto-sama, nada mejorará si no aprendes a cuidarte mejor. Tanto física como mentalmente». «De acuerdo», concedió Naruto, viendo fácilmente la verdad de sus palabras. «Prometo cuidarme mejor». Sus palabras provocaron la aprobación de la pelirroja, que sonrió. «Bien». El silencio pronto envolvió la habitación, el silencio se profundizaba segundo a segundo, instalándose alrededor de ellos como una manta suave, amortiguando el mundo más allá de las paredes de la enfermería. Los brazos de Naruto, que ahora rodeaban a Graifia, la sujetaban con suavidad, pero con una firmeza que denotaba una necesidad de cercanía, una simple conexión humana que ambos parecían buscar en ese momento. La reacción inicial de Graifia, un suave chillido de sorpresa, quedó rápidamente enmascarada por una rápida recuperación de su compostura habitual.
Sin embargo, el ligero aceleramiento de su pulso no pasó inadvertido para ella, un testimonio físico del calor inesperado que sintió por el contacto. La mirada de Naruto era distante, reflexiva mientras hablaba. Su voz, un suave murmullo que llenaba el espacio entre ellos con un tono de confianza. Hablé con el señor Odin sobre mi situación, la misma que Sithets conoce junto con Akasa. Podría contártelo ahora mismo si quieres. Solo si te sientes cómoda, respondió Grayfia suavemente. El shinobi rió entre dientes. Menos mal que estamos en la cama, porque esto llevará un rato. XXXX salto temporal. Un día después el comedor de Asgard era una estridente sinfonía de alegría y celebración, resonando con las risas cordiales y los gritos exuberantes de dioses y diosas. El aire estaba impregnado del dulce y embriagador aroma a hidromiel, que impregnaba cada rincón de la vasta sala y se mezclaba con los aromas de ricas carnes asadas y pan recién horneado. En lo alto de la fiesta, Odín se sentaba entronizado, con los ojos brillantes de alegría, rodeado atentamente por dos valquirias, cada una asegurándose de que su copa permaneciera rebosante. En una robusta mesa de roble, repleta de los restos de un festín digno de las deidades que servía, se sentaba Naruto en medio de un grupo bullicioso. Sus compañeros, Thor, Loki, Freyr, Baldur y Tyr, estaban particularmente animados, y sus risas resonaban por encima del bullicio del salón. La mesa era un hervidero de actividad, y cada brindis y cada relato intensificaban el ambiente festivo. Loki, con su característica sonrisa de oreja a oreja, deleitó a la mesa con la historia de su última travesura con Heimdall. «Deberían haberla visto», exclamó con los ojos llenos de alegría. «Ahí estaba yo, un simple ajuste a su cuerno», Thor lo interrumpió, su risa sacudió el banco en el que estaban sentados, e Heimdall sopló su cuerno y en lugar de un poderoso bramido, salió un torrente de tinta de calamar directamente de sus fosas nasales. Naruto, agarrándose los costados por la risa, logró jadear. «Honestamente, Loki, como compañero bromista, tengo que admitirlo, realmente pusiste el listón muy alto». Loki inclinó la cabeza burlonamente, con una sonrisa burlona en los labios. «Hago todo lo posible por mantener a Asgard con vida», dijo, mientras su mirada recorría los rostros de sus divertidos compañeros. Baldur, aunque riendo entre dientes, negó levemente con la cabeza. «Pobre Heimdall», sin embargo, añadió con un tono de fingida compasión. Pasaron semanas antes de que alguien pudiera mirarlo sin estallar de risa. Los pasillos de Asgard resonaban con risitas cada vez que pasaba. Loki se encogió de hombros con indiferencia, sin que la compasión empañara su sonrisa. «Un pequeño precio por tan grandioso espectáculo», declaró, con los ojos brillando con una malicia impenitente. Las risas en su mesa atrajeron la atención de los demás, y pronto la historia se extendió, extendiéndose entre la multitud, renovando las risas y carcajadas entre los asistentes. A medida que la historia circulaba, más personas se sumaban con sus propios relatos de las travesuras de Loki, cada relato añadiendo capas a la leyenda de sus travesuras. Thor, visiblemente divertido, le dio una palmada enorme en la espalda a Naruto. «¿Sabes, Naruto? Entre tus trucos y las maquinaciones de Loki, quizás tengamos que dedicar una nueva saga solo a las travesuras de Asgard». Naruto sonrió, emocionado por la camaradería y el reconocimiento. «Sería un honor para mí formar parte de esa saga», respondió, con los ojos brillantes de emoción y un toque de orgullo. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par cuando la pregunta de Tyr irrumpió en el bullicio del salón. Sus palabras despertaron la curiosidad de todos los presentes. «Naruto, ¿tienes ganas de bailar con Grayfia mañana?», preguntó Tyr, con un tono pícaro que hizo que varios dioses se inclinaran hacia adelante con anticipación. Naruto parpadeó, con la confusión reflejada en su rostro mientras ladeaba ligeramente la cabeza. «¿Bailar? ¿Con Grayfia?», repitió, genuinamente desconcertado. Su respuesta provocó una profunda inspiración en la mesa, seguida de una ronda de risas y sonrisas burlonas. «Sí, Naruto», explicó Tyr con una sonrisa, disfrutando del momento. «Después del gran festín y el torneo, concluiremos con una noche de baile. Es una tradición aquí, una celebración de nuestras victorias y camaradería. Y tú, amigo mío, se espera que compartas un baile con Grayfia como héroe del torneo». Las mejillas de Naruto se sonrojaron al posar la mirada involuntariamente en Grayfia, que conversaba con Freya, Sif, él y algunas valquirias. Rápidamente desvió la mirada hacia sus compañeros, con una expresión que mezclaba nerviosismo y emoción. «Oh, no me había dado cuenta de que eso formaba parte de la, festividad», admitió, rascándose la nuca.
Thor soltó una carcajada, dándole a Naruto una palmada tan fuerte en la espalda que el rubio casi se cae. No te preocupes, Naruto. Bramó Thor, rodeándole el cuello con el brazo en un gesto amistoso, aunque abrumador. Te enseñaré las bellas artes de la danza y el encanto. Nadie mejor que Thor para ayudarte a impresionar a una dama, especialmente a una tan formidable como Graifia. La risa de Loki resonó a continuación, clara y burlona. Oh, claro, deja que Thor te ayude. Si te apetece causar un espectáculo que será recordado por siglos como un desastre, bromeó, ganándose una mirada burlona de Thor y más risas en la mesa. Freyr rió disimuladamente, meneando la cabeza con diversión mientras Tyr y Baldur intercambiaban una mirada que mezclaba preocupación y alegría. Baldur, siempre pacificador, se aclaró la garganta ruidosamente, atrayendo la atención de la mesa. Quizás, dijo diplomáticamente, podríamos considerar un enfoque más sutil. Llevemos esta conversación a otro lado y planifiquemos con cuidado. Después de todo, cortejar a Graifia no es tarea fácil. Thor dejó su copa de hidromiel con un golpe sordo que resonó levemente. Bien, pero te digo que, con mi ayuda, Naruto será la estrella de la pista de baile. Declaró con una sonrisa que era a la vez desafiante y comprensiva. Naruto, todavía algo aturdido por el giro de la conversación, asintió lentamente. Gracias, supongo. Aceptaré toda la ayuda posible, dijo, con una mezcla de gratitud y aprensión en la voz. Mientras el grupo se levantaba de la mesa, las risas y las bromas continuaban, llenando el comedor de una calidez que armonizaba con el tintineo de las copas y las alegres voces a su alrededor. La noche era joven, y el baile del día siguiente se vislumbraba prometedor, lleno de potencial tanto para momentos divertidos como tiernos, mientras Naruto reflexionaba sobre cómo saldría a la pista de baile con Graifia a su lado. XXXX. Los 5 dioses y un mortal se alejaron rápidamente del animado ambiente del comedor, intercambiando breves saludos con la cabeza y la mano con Odín y los demás asistentes mientras se dirigían a un lugar más tranquilo. Su destino era un salón apartado, un remanso de paz comparado con la estridente festividad que habían dejado atrás. La sala, equipada con cómodos sofás y un ambiente tranquilo, ofrecía el refugio perfecto para conversaciones más profundas. Al acomodarse en los mullidos cojines, las risas iniciales y las bromas joviales del salón dieron paso a una conversación más significativa. El tema en cuestión era la inminente presentación de baile de Naruto, y los dioses, cada uno con su propia idea, no dudaron en entablar un acalorado debate. Baldur, defensor de la elegancia y la tradición, inició la conversación con firmeza. Naruto debería adoptar un baile que refleje la dignidad de esta ocasión. Un vals es perfecto, elegante, refinado y absolutamente impresionante, afirmó, con una voz impregnada de seriedad y autoridad. Freyr, siempre dispuesto a promover la alegría en cualquier celebración, replicó rápidamente. Eso es demasiado formal, Baldur. Estamos celebrando, no realizando una ceremonia. Lo que Naruto necesita es algo que rebose de energía y vida. Un baile folclórico, quizás, algo que realmente conmueva el alma y mueva los pies. Un baile folclórico carece de la dignidad que merece esta ocasión. Insistió Baldur, elevando ligeramente la voz por la pasión. Pero trae la alegría y la celebración que buscamos. Replicó Freyr, haciendo un amplio gesto para enfatizar su punto. Thor intentó mediar por una vez, su voz resonando por encima del creciente clamor. Ambos estilos tienen sus méritos, Loki interrumpió, con la risa coloreando su voz. Oh, deja que Thor lo planee, y solo tendremos truenos y bravuconadas en la pista de baile. Este comentario provocó una oleada de risas en el grupo, excepto en Thor, cuyo ceño fruncido solo animó aún más a Loki. Imagínense, un duelo de baile que termina en una tormenta. En medio del caos, Naruto negó levemente con la cabeza, intercambiando una mirada resignada con Tyr, quien se encogió de hombros, acostumbrado a este tipo de comportamiento. Baldur, intentando retomar el tema, alzó la voz. Concéntrate. Esto no es solo diversión. Se trata de dejar huella. Este baile es importante, sobre todo para nuestro mortal favorito. No podemos permitirnos tomarlo a la ligera. Bueno, ahora Naruto sintió mariposas, no del tipo romántico, sino más bien del tipo feliz que uno puede sentir al pertenecer a una familia. El shinobi apenas pudo ocultar una gran y genuinamente feliz sonrisa mientras los observaba continuar su apasionado y bien intencionado debate. Tengo una idea, si ustedes, los pesados, están dispuestos a escuchar, declaró Thor, lanzando una mirada molesta al dios de la travesura, quien le guiñó un ojo.
¿Por qué no empezar con el vals y luego sorprenderlos con un cambio de aires? Imagínense la cara que pondrán cuando de un vals majestuoso se transforme en una danza vibrante. Esa, en realidad es una buena idea, admitió Loki con una mirada de sorpresa que luego se transformó en una de aprobación. Pero también podemos mejorarla aún más. Añadamos un poco de magia. Un encantamiento visual, quizás. Sutil, pero efectivo. Asegurará que la noche sea tan inolvidable como las historias que contamos. Me gusta la idea de Thor, intervino Tyr con tono de aprobación. Una mezcla de lo tradicional con un toque de espectacularidad podría mostrar la versatilidad de Naruto y la alegría de la ocasión. Pero no estoy tan seguro de añadirle algo de magia. Al fin y al cabo, queremos que sea natural. Naruto se aclaró la garganta. El ambiente festivo se volvió demasiado serio para su gusto. Antes de que nos sumerjamos demasiado en los planes, tengo algo que confesar y una pregunta que hacer, comenzó, tímidamente, respondiendo a las miradas ansiosas que lo rodeaban. Freyr se inclinó, con curiosidad. ¿Qué tienes en mente, Naruto? Respirando hondo, Naruto dejó salir su preocupación de un tirón. La verdad es que no sé bailar. Para nada. Y no me refiero solo a esos estilos que mencionas. Es decir, no tengo ni idea de ningún tipo de baile. La reacción fue inmediata y dramática. Ojos abiertos y mandíbulas abiertas fueron la norma en ese momento. Incluso Loki, siempre fuente de humor, se quedó sin palabras. Su habitual ingenio silenciado por la gravedad de la confesión de Naruto. Recuperando un poco la compostura, Naruto añadió, intentando ignorar las expresiones aún conmocionadas. Además, ¿Graifia siquiera conoce estos bailes? Porque si no, eso será otro problema. Baldur tardó un momento en superar su asombro antes de soltar una risita. Le sonrió a Naruto para tranquilizarlo. No te preocupes por Graifia, Naruto. Es una dama de clase alta. Bailar es algo natural para ella. Domina todos los estilos que hemos mencionado y algunos más. Tyr asintió con la cabeza, con una expresión seria. En efecto, Graifia es una bailarina muy talentosa. Es parte de su educación y de sus deberes sociales. Freyr, cuya sorpresa inicial dio paso a la contemplación, intervino con un tono que mezclaba preocupación y pragmatismo. El verdadero problema no es la habilidad de Graifia, sino tu desconocimiento, Naruto. Si quieres bailar con ella, sobre todo delante de todos los dioses, tendrás que aprender, y rápido. Pero aprender en una noche. Es imposible. Podría aprender a bailar, claro. Pero hacerlo con elegancia, Baldur parecía bastante sombrío y adusto. Se necesitan meses como mínimo, muchos años como máximo, para ser elegante. Naturalmente, una declaración así hizo que todos se estremecieran, se encogieran, se sintieran oprimidos, etc. Todos excepto Naruto, que sonrió con cierta confianza. En realidad, podría tener una solución que podría acelerar mi proceso de aprendizaje, dijo, con un tono de travesura en la voz. Los dioses a su alrededor se acercaron, visiblemente interesados cuando Naruto levantó una mano y, con un leve puff, un clon de sombra se materializó a su lado. La sala se llenó de murmullos y miradas curiosas. Loki arqueó una ceja con intriga. ¿Tu técnica de clonación? ¿Cómo ayudaría? Naruto rió entre dientes, y tanto él como su clon sonrieron al unísono. El clon es la clave de mi rápido aprendizaje. Lo que este clon experimente, yo también lo aprendo. Así que, cualquier paso de baile que aprenda, yo también lo aprendo. La revelación pareció conmoverlos, y un instante de silencio atónito se apoderó del grupo. Baldur se inclinó hacia adelante. Su interés superó su sorpresa y escepticismo iniciales. ¿Dices que puedes multiplicar tu velocidad de aprendizaje creando estos clones? Naruto asintió con entusiasmo. No solo el doble o el triple de velocidad. Puedo crear 100 clones, si es necesario, y aprender 100 veces más rápido de lo normal. Las alegrías de los clones de sombra. Fue realmente una técnica maravillosa. Uno que no se parecía a ningún otro. El jutsu más práctico y definitivo jamás inventado. Loki juntó las manos y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Ingenioso. Eso es hacer trampa a gran escala, pero para este propósito, absolutamente brillante. Freyr, siempre entusiasta de las soluciones prácticas, casi saltó de su asiento. Esto lo cambia todo. Con esta técnica, podrías dominar los bailes que comentamos en tan solo un día. Thor soltó una carcajada y le dio una palmada en el hombro a Naruto, demasiado fuerte, como siempre. Bueno, lo haré. Lo arreglamos. Organizaremos un curso intensivo. Cada uno les enseñará a un par de docenas de clones un estilo diferente.
Al final de la noche, serás tan experto en baile como cualquier artista experimentado. ¿Trasnochar entonces? Preguntó Ty con curiosidad antes de negar con la cabeza, divertido. Me trae recuerdos de cuando teníamos que hacerlo en el colegio por los exámenes. El horror recorrió los rostros de Freyr, Loki y Thor, quienes recordaron intervalos de tiempo menos que brillantes. Fue el peor momento de mi vida, murmuró Thor, todavía traumatizado por los recuerdos. Freyr gimió. En serio, Tyr, casi olvidé todos esos años infernales. Casi. Aunque no pronunció ninguna palabra, una mirada a Loki fue suficiente para que todos percibieran que el dios de la travesura todavía estaba afectado negativamente por el tema. No culpes a Tyr, Freyr, Baldur salió en defensa del dios de la guerra. Solo tenían que tener una buena ética de estudio. Si la tuvieran, no habrían tenido tantas dificultades. Más fácil decirlo que hacerlo, como alguien que alguna vez fue el último. Afortunadamente ya no, Naruto sabía a ciencia cierta lo difícil que era adoptar una buena ética de estudio. La única razón por la que le iba bien en Kuo durante su breve estancia era simplemente porque dependía de los clones de Sombra. Y sin ellos, Naruto prefería no pensar en lo que habría sucedido después. Thor hizo una mueca profunda, un rastro de verdor cubrió su rostro al inundar los recuerdos, contrastando con su tez normalmente blanca. Dejó escapar un profundo suspiro, casi doloroso. No hay nada más aterrador en este mundo, ni en ningún otro, que un examen. Aún recuerdo el último, dijo, con la voz tensa por el recuerdo del estrés. Me esforzaba por leer esas 8 páginas del examen, pensé que había terminado justo cuando faltaba un minuto, y entonces, tragó saliva, con las palmas sudorosas mientras se esforzaba por pronunciar el nudo en la garganta. 2 páginas más, descubrí que quedaban 2 páginas más, y con un minuto, simplemente no tenía respuesta. Se rió. Pero no hacía falta ser inteligente para darse cuenta de que la risa de Thor era hueca, rota, y con la forma en que sus ojos irradiaban tanto dolor y agonía, estaba claro que lo académico era un eco de tiempos sombríos, que afortunadamente habían pasado para todos en la sala. Todos los presentes en la mesa se encogieron visiblemente. Freyr exhaló. Qué duro, hermano. Pero me alegra que hayamos superado todo eso. Loku, quien solía darle un toque de humor a cualquier situación, simplemente negó con la cabeza con gravedad. La pesadilla de un guerrero, sin duda. Creía que las batallas eran duras, pero esos exámenes, Odín nos ayuda. Nunca lo hizo. Bramó Thor mientras se giraba hacia el hermano travieso, quien por una vez no bromeaba. Todavía tengo pesadillas de aquellos años. Naruto asintió con compasión hacia Thor, comprendiendo perfectamente la presión académica, todo. El tipo de tristeza que podía causar la escuela. Nunca fue divertido, Naruto lo sabía bien. Suena brutal, tío. Pero si te sirve de consuelo, en mi primera escuela era el último de la clase. Entonces tenemos algo en común, bigotes, murmuró Thor mientras intentaba pensar en otra cosa. Tyr, que había estado escuchando en silencio, finalmente intervino, con un tono de impaciencia, pero respetuoso. Por muy emocionantes que sean estas historias de terror, estamos perdiendo un tiempo precioso. Naruto, si vamos a seguir con este plan, te sugiero que empieces ya. Crea 50 clones, pero no más. Veamos esta legendaria técnica tuya en acción. Naruto asintió, comprendiendo la urgencia. Se levantó, estiró los brazos y se concentró. En cuestión de segundos, la habitación se llenó con la repentina aparición de 50 réplicas exactas de sí mismo, cada clon imitando sus movimientos y girándose para encarar al grupo. Impresionado, Freyr silbó. Vaya, qué demonios. Eso va a ser un grupo de baile espectacular. Loki aplaudió con un brillo travieso en los ojos. Que comience el maratón de baile. Mañana, Naruto, estarás listo para deslumbrar no solo a Graifia, sino a todo Asgard. Los clones, al unísono, asintieron con determinación y la sala vibró con un nuevo tipo de energía, una de anticipación y un impulso colectivo para afrontar el desafío que tenían por delante. XXXX salto temporal. 1 hora después Graifia caminaba a grandes zancadas por los laberínticos pasillos del palacio asgardiano, con sus tacones resonando metódicamente contra el suelo ornamentado. Las risas estridentes y el tintineo de las copas del comedor se desvanecieron tras ella a medida que se adentraba en las zonas más tranquilas del palacio. Su búsqueda de Naruto se había visto motivada por su notable ausencia en las festividades de la noche, un hecho que despertó su curiosidad dada su presencia habitualmente prominente. Mientras continuaba, el sonido distante de música y risas comenzó a acercarse a ella, haciéndose más claro a cada paso.
Intrigada, siguió los sonidos, que parecían provenir de una zona poco frecuentada del palacio, conocida por sus espaciosas salas de ensayo. Al acercarse a una puerta particularmente ornamentada, los sonidos se volvieron inconfundibles. Vítores, aplausos y lo que solo podría describirse como golpes rítmicos. Graifia pegó la oreja a la puerta un instante, frunciendo el ceño confundida ante la cacofonía de ruidos. Respiró hondo, empujó la puerta con cuidado y miró dentro. La visión que la recibió no fue menos que caótica y extraña. Dentro de la gran sala de ensayos, una horda de Narutos, cada uno un clon, participaba en lo que solo podría describirse como un frenético ensayo de baile. Cada clon estaba emparejado con un dios diferente del comedor anterior. Todd enseñaba a un grupo de Narutos a girar y dar vueltas con exagerada teatralidad, Freyr instruía a otro grupo en animadas danzas folclóricas, y Loki, con su humor, intentaba incorporar algún tipo de ilusión mágica a sus movimientos, provocando destellos ocasionales y cambios de vestuario imprevistos. En el centro de todo, el verdadero Naruto se encontraba de pie, con la frente perlada de sudor mientras intentaba coordinar el caos, gritando por encima de la música para corregir algún paso o ajustar alguna postura. Los dioses no eran menos entusiastas, cada uno aportando su propio toque dramático a las enseñanzas, lo que no hizo más que agravar el caos general. Retirándose rápidamente y cerrando la puerta, Graifia rápidamente retrocedió lejos de la habitación y una vez a una distancia segura, no pudo contener su diversión mientras se reía. Una cosa era segura. Naruto tenía un talento para hacer buenos amigos. Fin.